Rabí, ¿qué opinas de las supersticiones? El maestro fue claro y rotundo. Nada que esclavice es bueno. ¿Crees que la oración atrae la lluvia? El incrédulo Tomás hizo un gesto, indicando el lugar en el que habían cantado los trazadores de círculos. Ya lo hablamos, replicó el Galileo. La oración no sirve para solicitar cosas materiales. Entonces, intervino Juan Zebedeo. esos lerdos Se refería a los ayit. El maestro lo corrigió. Juan, ¿cuándo aprenderás? Nadie es más que nadie. Nadie es inferior a nadie. Disfrutad de vuestras familias, añadió el Galileo, y confiad en el Padre Azul. Los mamzerim o bastardos eran la basura del pueblo judío. ¿A quién consideraban mamzer? Habían diferentes criterios. La mayoría de los doctores de la ley opinaban que un bastardo era el descendiente de una unión prohibida por la Torá, es decir, los hijos concebidos en adulterio. Eso estimaba el halaká, el derecho vigente. Otros iban más allá y calificaban de mamzerim a los hijos del incesto. Quedaban excluidos los hijos del sumo sacerdote y una viuda. En ese caso los llamaban halalim y no mamzerim. En otras palabras, todo tenía su trampa. Los más radicales y ortodoxos consideraban bastardo al hijo nacido de la mujer que había sido repudiada, aunque el padre fuera el marido. Se daban casos tan absurdos y retorcidos como este. Si a una mujer se le anuncia la muerte de su marido y vuelve a casarse, el hijo nacido de esa segunda unión será un mamzer, puesto que el primer marido sigue vivo. Más aún, si la esposa es sospechosa de adulterio, el hijo nacido de su matrimonio legítimo será bastardo. Todo nacía de la legislación establecida por Yahvé 1300 años antes en el monte Sinaí. Así reza el Deuteronomio capítulo 23, versículos 2 y 3. Según esa normativa hitleriana, los bastardos no tenían derecho a nada, y por 10 generaciones. No podían heredar, no podían trabajar, salvo en oficios inmundos, y su simple presencia en un juicio invalidaba la sentencia. No podían casarse con judíos y puros, y los sacerdotes y fariseos exigían que caminaran por la calle provistos de una campana que anunciara su presencia. En definitiva, para los judíos la palabra mamzer era uno de los peores insultos. Jesús dedicó aquellos días a pasear en solitario por las colinas cercanas. Supuse que se dedicaba a conversar con el Padre Azul. Sinceramente no lo entendía. Mejor dicho, no era capaz de asimilar que una mente humana pudiera entrar en contacto con un Dios, suponiendo que Dios exista. a la puerta, el Hijo del Hombre se volvió y, dirigiéndose al anfitrión, proclamó: Conozco tu corazón. Sé que está dividido entre la luz y la oscuridad. Te puede el miedo, y te puede porque no te has entregado al Padre de los cielos. Pero sé que entrarás en la luz. Ahora os declaro, y paseó la mirada entre los invitados, que las puertas del reino de Abba están abiertas para todo el que tenga fe. Tampoco estuve de acuerdo. Al reino del Padre Azul, supongo, se entra con fe o sin ella. Y regresamos a Getsemaní. El leproso. Y el optimismo regresó a su semblante. Entonces señaló los luceros con la mano izquierda y habló del paraíso. Mejor dicho, del largo camino hacia la isla de la luz. Las llamas de la hoguera también escuchaban. Y el rabí volvió a explicar que ese camino, tras la muerte, no puede ser medido con los conceptos humanos. Es un camino larguísimo, intentó aclarar, aunque al otro lado no hay tiempo. Antes de empezar ya estaban perdidos. Me gustó lo del otro lado. Era una expresión mía, acuñada durante nuestra estancia en el monte Hermón. ¿Cómo de largo?, interrumpió Mateo Leví. El maestro alzó la mirada y, supongo, pensó. Las estrellas lo animaron con sus parpadeos, pero era casi imposible. Éramos seres humanos, con un cerebro limitadísimo, 1400 escasos centímetros cúbicos. ¿Cómo hacerles comprender el tiempo sin tiempo? Si pudierais caminar sin interrupción durante miles de vidas, regresó a la conversación, tampoco alcanzaríais la isla de la luz. No es un problema de estadios o de millas, sino de percepción. Seguían sin entender, pero eso, ahora, intentó suavizar, no debe preocuparos. Tomás lo interrumpió. ¿Y por qué tanto camino y tanto tiempo para llegar al Padre Azul? Todos asintieron.
El visco llevaba razón. Es la ley, replicó el rabí. así está dispuesto por los cielos. Dejó correr un par de silencios y volvió a mirar el hermosísimo firmamento. Después comentó, casi para sí: Ese fue el error de Luzbel. No entiendo. Intervino el oso. Y Jesús procedió a explicar, con palabras sencillas, casi infantiles, en qué consistió la rebelión de los mal llamados ángeles caídos. Al parecer no fueron ángeles. Se trataba de altos funcionarios del universo que gobierna Micael o Micael, verdadero nombre de Jesús de Nazaret. Luzbel era uno de estos príncipes luminosos. Era perfecto, pero hizo preguntas incómodas. La más importante: ¿por qué las criaturas humanas tienen que invertir tanto tiempo sin tiempo para alcanzar el paraíso? Y estalló la rebelión. En suma, Luzbel solo deseaba acortar el viaje de los humanos a la isla de la luz. Lo secundaron muy pocos mundos, alrededor de 40. En el universo de Micael hay miles de millones de planetas habitados. O sea, no fue una rebelión propiamente dicha. Yo lo llamaría cuartelazo. Y esos mundos rebeldes quedaron aislados. El maestro aseguró que los insurgentes serían debidamente juzgados en su momento, pero no especificó cuándo. Me miró y lanzó dos frases que tampoco fueron comprendidas por los discípulos. Oh Rangadol, cuando llegue la gran luz, serán juzgados. Tomás trató de concretar. ¿Cuándo veremos la gran luz? Tú no la verás, sentenció el Galileo, y volvió a mirarme. Después contempló a los íntimos y repitió: vosotros no la veréis. Pues Luzbel llevaba razón, comentó Pedro en voz baja y casi para sí. Pero el Galileo escuchó al pescador y replicó: no, Pedro. Los planes de la divinidad son perfectos. Nada es consecuencia de la casualidad. Nada sucede porque sí. Nada es gratuito, ni siquiera tus ronquidos. La broma alivió la tensión. Todos rieron e hicieron chistes a cuenta del pobre Pedro. Para llegar al paraíso, redondeó el rabí, tienes que cambiar mucho y dejar de roncar. Más risas. Para ver al Padre Azul, añadió Jesús en un tono serio, primero tienes que aprender mucho, pero no te apures. Hay tiempo sin tiempo tras la muerte. ¿Y si no quiero llegar al paraíso? La súbita pregunta de Judas Iscariote nos dejó perplejos. Casi nunca intervenía en las conversaciones, pero los íntimos terminaron riendo de la ocurrencia. ¿Hablas en serio?, preguntó Felipe desde la cocina, pero Judas no respondió. Imaginé que hablaba muy en serio. El Iscariote carecía de sentido del humor. Terminarás aceptando, respondió Jesús. Tras la muerte todo tiene sentido. El calor es inseparable de la luz, aunque también hay luz fría. No entendía aquellas últimas y enigmáticas palabras, pero las consignó tal y como las oí, y Bartolomé, el oso de Caná, hizo una de sus típicas preguntas. Maestro, si el Padre, bendito sea su nombre, me concede el Nitsus, la chispa, ¿él disminuye? Los íntimos quedaron en silencio sorprendidos. No, Bartolomé, contestó el maestro a tiempo que le regalaba una espléndida sonrisa. El Padre Azul nunca disminuye. No puede, aunque quiera. Estaba claro. Al rabí le encantaban las cuestiones manejadas por el oso y a todos, excepto al Iscariote. Judas lo tachaba de poco serio. Ahora entiendo. Intervino Pedro golpeando la frente con sus manzanas. Le miramos desconcertados. Ahora comprendo, repitió. Ahora entiendo la frase de las Sagradas Escrituras. E hizo al hombre a su imagen y semejanza. Claro, el Padre Azul nos habita. Por eso somos como él. Bendito sea su nombre, la Nitsus. El maestro aceptó la tesis de Pedro. Yo me quedé pensativo. ¿Era por eso? ¿Por la chispa? ¿Por los que nos parecemos a Dios? El oso saltó de nuevo al centro de la conversación. No consigo entenderlo, rabí. ¿Por qué el buen Dios, bendito sea su nombre, se entretiene en crear cosas imperfectas? Por ejemplo, preguntó el Galileo, visiblemente divertido. Nosotros, mira mi pierna, cada vez está peor. Es que Abba, bendito sea su nombre, no tiene nada mejor que hacer. Jesús hizo esfuerzos para contener la risa, pero Bartolomé hablaba en serio. Juan Zebedeo se alzó airado y lo llamó irreverente y saco de grasa. El oso no quedó atrás y lo tachó de niño consentido y prepotente. Poco faltó para que llegaran a las manos. Andrés se interpuso y mandó a cada uno a su lugar, y el rabí, con gesto grave, permaneció en silencio.
Era obvio que le repugnaba la violencia, de cualquier tipo,